11 de la mañana, 38 minutos. Un gusto saludarlos, recibirlos como siempre en el capítulo deportivo, pero antes de hablar con el invitado que tenemos hoy, que les prometo que vamos a descubrir otra parte del deporte y del fútbol, con quienes vamos a estar charlando con él un ratito nada más. Pero primero me voy con Laura Fernández al móvil. Laura, te veo y te escucho. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Qué placer. Bueno, buen día para ti también y por supuesto también para tu invitado. Nosotros nos vinimos hasta la Cámara Empresarial de Maldonado porque hace un par de días recibíamos un comunicado en nuestra oficina tratando de aclarar una situación que se venía dando y que inclusive salió en otros medios gráficos, sobre un dinero que percibían y que, bueno, eran mal gastados, por decirlo de alguna manera. En este comunicado, la Cámara Empresarial lo que hace es tratar de explicar un poquito esta situación, llevar un poquito de luz a los socios y, bueno, a la población en general, porque en realidad es algo que afecta a todos. A mi lado está uno de los directivos de la Cámara Empresarial de Maldonado, Jorge Araujo, a quien le damos los buenos días y el agradecimiento. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, llevar un poquito de luz, decía yo, ¿no? Y aclarar esta situación que involucra $400.000, nada más y nada menos. Sí, bueno, nosotros salimos con ese comunicado porque la Cámara nunca recibió fondos de este tipo del INEFOP para ningún tipo de actividad. Entonces, por lo tanto, no podemos caer justos por pecadores y aclaramos que la Cámara no recibe de estos fondos, dado que es tan difícil realizar la actividad gremial empresarial, que siempre está vista como, no sé, como un club de amigos. Nosotros lo que tratamos siempre es de llevar la voz de los que no tienen voz a través de esta gremialización que hacemos en defensa de los intereses de los empresarios. Entonces, que nos caiga esto como regalo, teníamos que aclarar de que nosotros no estamos involucrados en esta devolución de fondos porque nunca los recibimos. Claro. Lo que decía el comunicado justamente es que la justicia pide que CRECE, que es una cámara, digamos, que engloba a varias cámaras, una de ellas es la Cámara de Maldonado, devuelva $400.000 a INEFOP, ¿no? CRECE tampoco está involucrada, es decir, CRECE es una asociación de tercer grado que agrupa a las cámaras empresariales. Entonces CRECE, igual que nosotros, salió a decir que ella tampoco está involucrada en esta percepción de fondos. Entonces es aclarando que ni CRECE ni las cámaras asociadas a CRECE hemos recibido estos fondos, por lo tanto no tenemos nada que devolver porque no lo hemos recibido. ¿Ustedes no lo reciben por algo en particular? No, porque no estamos, nuestro plan de acción es otro y no recibimos fondos del Estado para administrarlos, que es muy complejo. Entonces somos muy cuidadosos en la recepción de fondos para administrar. Entonces ni CRECE, ni la Cámara de Maldonado, ni los socios de CRECE estamos involucrados en esto. Entonces la necesidad de aclarar es para que el público sepa que no tenemos nada que ver con esta devolución ni con esta auditoría del mal uso de estos fondos. ¿Esto cómo sigue? Porque me imagino también algún que otro socio leyendo un diario, por ejemplo, y diciendo, bueno, ¿qué pasó con esta plata? Es por eso que se sale a aclarar, pero digo, ¿cómo sigue ahora? ¿Cómo sigue la Cámara Empresarial de quién más? Bueno, nosotros siempre aclarando cuando nos toca aclarar cuestiones como estas y siguiendo con nuestra actividad gremial, que ya te vuelvo a decir, básicamente es, si bien tenemos grandes empresas, tenemos también pequeños comerciantes, que muchas veces la voz del pequeño comerciante es muy débil para ser escuchada. Entonces nuestra función gremial es juntar las voces y tener una sola voz para llevar reclamos, pedidos, quejas, hacer conocer determinadas situaciones que está viviendo el comerciante, el empresario en esta región del este. ¿Se va a tomar alguna otra medida más allá de aclararlo o no? No, porque nosotros como no tenemos nada que devolver ni aclarar, solamente que la opinión pública sepa que no hemos recibido estos fondos, por lo tanto no estamos involucrados en este tema. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias también a Aymara que está por ahí, a la gente de la Cámara Empresarial, porque cada vez que surge alguna duda siempre nos reciben y me parece que está bárbaro poderlo aclarar. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por darnos esta oportunidad de aclarar los temas. Gustavo, si te parece, vuelvo contigo y en un ratito nos reencontramos. Perfecto, gracias Laura, como siempre. Nos metemos en el capítulo deportivo y lo decíamos, ¿no? Los periodistas deportivos hablamos del juego, que está bueno, de lo táctico, de todo lo que pasa en el reglamento dentro de un campeonato, pero también hay otro mundo en el deporte y en el fútbol, donde vamos a hablar ahora,
con aquellos profesionales que asesoran jurídicamente, profesionalmente, jurídicamente, a instituciones, a jugadores, están detrás de lo que pasa con el deportista. Y tenemos al doctor Hugo Alves, que es un especialista en el tema. Derecho en el fútbol. Gracias por venir, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo grande a la audiencia. Bueno, conocer un poco el derecho en el fútbol. ¿Desde qué año trabaja en el derecho en el fútbol? Desde el año 2007. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Va cambiando permanentemente esto del derecho en el fútbol, los cambios de regla? Cada vez más, a partir del año 2014, que la FIFA designó a un gran amigo, Emilio García Silvero, un abogado español, como jefe de legales y compliance, se ha dado una revolución normativa dentro de la FIFA. Diría que en estos años ha habido más modificaciones que en toda la historia anterior de la FIFA. Así que como abogados tenemos que estar corriendo permanentemente atrás de las modificaciones, incorporarlas, y a veces no nos da el tiempo de digerirlas cuando ya se dio otra y otra y otra. Así que el derecho cada vez está más metido en un fútbol hiperprofesionalizado, donde hay importantes empresas, los clubes ya son empresas, sobre todo en el mundo, y bueno, y en el medio de eso cada vez más los abogados estamos involucrados y tenemos que asesorar a nuestros clientes para que las cosas sucedan y sucedan bien, ¿verdad? Uno lo mira de afuera y dice, seguramente sentado en el escritorio se va conectando con el futbolista, los dirigentes, el empresario, pero es todo depende de los horarios, los países. Un jugador uruguayo que se va a jugar, no sé, a Rusia, por ejemplo, y ahí tiene que estar el doctor o viajando con el jugador o estar en contacto permanente con el profesional y con el contratista. Sí, es un área donde, por lo menos en lo personal, que me dedico mucho a las transferencias, hay que estar codo con el representante. Hay que viajar, primero para capacitarse, porque no es una materia que se aprenda en los libros, y por lo que yo le digo, uno se encuentra del otro lado con departamentos jurídicos enteros de los clubes, sin tiempo para analizar las cosas, porque normalmente no hay tiempo, porque los pases salen de un momento para otro y el club que quiere comprar al jugador lo necesita ya y se cierra el periodo de pases, hay diferencias horarias, muchas veces uno se encuentra a las 5 de la mañana hablando por teléfono en el baño sin despertar a su señora, claro. Y con el carrión pronto, porque a mí me ha pasado llegar a mi casa con una pizza a las 9 de la noche y decirle a mi señora, traje la pizza, mañana me voy. Claro. Porque las cosas suceden... De un día para el otro o en una hora cambia todo. Repentinamente. Uno aprendió mucho a lo que es la vida del verdadero representante de jugadores, que no es el intermediario, sino que es el representante que se ocupa... ¿En qué cambia? El intermediario aproxima dos partes para hacer un negocio y cobra su comisión. El verdadero representante asiste al jugador desde que es un juvenil, asiste a la familia, sostiene al jugador mientras cuando al jugador le va mal, se ocupa del jugador que ya está de vuelta con la misma energía que el jugador que es una promesa. O sea, trata de darle al jugador una carrera y no un contrato, no anda ofreciendo autos ni plata por los partidos formativos para captar el jugador. Y por suerte la gente con la cual yo trabajo me sacó el sombrero, he aprendido a respetar muchísimo el trabajo del representante. He compartido su vida, pasan meses fuera del país, meses fuera de la familia y tienen que sostener muchísimas personas, muchísimas cabezas diferentes, muchísimas familias diferentes, que de verdad es lo que hace la diferencia entre un verdadero representante y alguien que solamente a base de dinero trata de captar jugadores, ¿verdad? ¿Hay muchos representantes y pocos captadores o hay muchos captadores y pocos representantes? Hay muchos captadores y pocos representantes. Porque para ser un verdadero representante además hay que tener capacidad de venta. Claro. Hay que viajar. No, claro. no, hay que viajar, hay que tener credibilidad en el mundo. Porque el jugador bueno lo vienen a buscar. Claro. El asunto son todos los demás. Claro, sí. Tratar de vender un lateral, un 5, que por ahí no trasciende demasiado. Y eso o que es buen jugador, pero que necesita un equipo en particular, como un tipo de equipo para explotar. Entonces, claro. Hay que viajar, hay que tener credibilidad, te tienen que atender el teléfono. Todo eso se logra, el representante lo logra a lo largo de años con una conducta intachable, porque después hay gente que se limita a regalarle un auto a un jugador y esperar a que alguien lo venga a buscar. ¿Cómo la llevan con la familia el jugador?
Digo, no son todos iguales, ¿no? Como tú marcabas. No, pero hay que, el buen representante trabaja mucho con la familia para que sea un sostén del jugador y no una carga. Muchas veces la familia es una carga para el jugador tiene toda la presión de la familia en la espalda, muchas veces es el jugador el que mantiene a toda la familia y eso le juega al jugador en contra de lo que tiene que hacer, que es dedicarse a jugar al fútbol. Claro. Y de repente estamos hablando de niños, ¿no? 18, 19, 20 años. Claro, que la familia atrás le está exigiendo, lo está llamando, necesito plata, necesito esto, y él está allá en Europa, lejos, Sí. En vez de prepararse para el partido que viene, está tratando de enviarle dinero a su familia. Pero si está en Europa y está lejos, todavía significa que tuvo un contrato. El problema es cuando están acá. Claro. Que todavía Que no toda sabía. la familia apuesta a ese hijo como para que sea la salvación de todos. Entonces los jugadores sufren muchísima presión familiar. Obviamente cada caso es distinto, pero parte de la tarea del buen representante es sostener ese equilibrio, sostener al jugador, sostener a los padres o a la familia para que el jugador pueda desarrollar todo su potencial. Estamos hablando de niños. Imaginemos un hijo de cualquiera de nosotros que tuviera la responsabilidad de que le vaya bien para mantenernos a todos. Claro. Y en el tema estudios, ¿cómo es para el futbolista que dice a veces, no, se puede jugar y estudiar? Son excepciones. Creo que en Uruguay, hoy en la actualidad, en actividad debe haber 3 jugadores, Riolfo, Nacho González y 1 o 2 más que estudiaron y se recibieron en forma de universidad, estoy hablando, ¿no? En forma terciaria. ¿Se puede dar el jugador de fútbol que juegue, que esté en actividad y que estudie? Y el ideal sería que sí, pero son casos excepcionales. Muy pocos. Son casos excepcionales. Esa es la verdad. Doctor, con un jugador, usted hablaba de un jugador veterano, ¿no? Que ya está en el final de su carrera, pero veterano hablamos nosotros y tienen 35 años. O menos. O menos. 30, 31, 32. Sí, claro. Si no tuvieron lesiones, por ahí llegan hasta los 36, 37. Si la lesión le jugó una mala pasada, ¿y cómo es el contratista y el trabajo de un abogado que justamente con el jugador que se termina su carrera futbolística y qué pasa después? Lo primero que hace el representante es, si es bueno, es darle la misma importancia a ese jugador que a una promesa. ¿Verdad? Porque son personas, no es gente que vos la usás y la tirás. ¿Verdad? Entonces, con la gente que yo trabajo, a mí como abogado, me llega un contrato de un jugador que está de vuelta y le doy la misma atención que si fuera un contrato de un jugador. De un pibe, claro. Ajá. Que ahí es donde está, son personas, no son objetos. Entonces, lamentablemente, son en el personas. mundo actual muchas veces son un número, ¿no? Pero esa es la parte del trabajo que hacen mis compañeros, que Claro. lo hacen muy bien. Yo como abogado lo que tengo que hacer es que una vez que ese trabajo dio un fruto y lograron una transferencia a un jugador a un equipo del exterior o conseguirle equipo a un jugador de acá, es documentar lo acordado, negociar lo que faltara negociar documentalmente, contractualmente, acompañar al representante, acompañar al jugador y después que está todo pronto, bueno, hay que cobrar, tenés que asegurarte que los clubes paguen. Eso le iba a preguntar. Gustavo Rodríguez, jugador de fútbol, ¿no? Ojalá hubiera sido jugador de fútbol. Me representa usted con el representante de jugadores. Me voy de un equipo a Argentina, pongámosle cerca. ¿Cómo es cuál es el proceso que tiene que hacer usted? Como abogado. Como abogado. El representante te consiguió un contrato. Me voy a River Argentino. Sí, te vas a River Argentino, tu representante llegó al acuerdo con River Argentino, me comunican a mí las condiciones que acordaron y el contacto del abogado o del dirigente del club que sea. Bien. Y a partir de ahí hay que empezar a elaborar toda una gama de contratos para que el acuerdo que llegó el representante por ti tenga las garantías del caso, se cumpla, sea ejecutable. Por ejemplo, vos decís en Argentina ahora. En Argentina ahora está el tema de que ellos tienen que pagar en pesos argentinos, están las cláusulas de reajuste monetario para prever la devaluación, el dólar MEP. En Argentina, por ejemplo, es todo un tema. Los clubes argentinos muchas veces se escudan en eso para no pagar, porque te dicen, no, yo no te pude pagar o no le pude pagar al club porque acá hay un problema político financiero del Banco Central que no me deja, entonces hay que prever en el contrato que eso no te lo pueden poner como excusa.
el jugador, ¿cuánto voy a ganar? Sí, vas a ganar $5.000, pero esos $5.000 me van a pagar en pesos, ¿a qué dólar? Claro. ¿Qué pasa si hay una devaluación? Entonces hay un montón de aspectos. Porque además usted es con el jugador, con River, ponemos River argentino, ¿no? Y con tu cuadro. Y con el equipo. Claro, porque el buen representante normalmente comanda toda la operación. Claro. No es yo me limito a Al mirar jugador. el contrato del jugador, el contrato de imagen, el sueldo del jugador. ¿Qué sucede? Muchas veces el representante también tiene, no sé, una comisión o un porcentaje del club que vende. Entonces hay que ayudar al club que vende. Claro. Para además crear un antecedente de que el jugador que vende. Hay que ayudar al club que vende. Del otro lado, yo te digo, muchas veces no hay buena fe. A mí me han llegado a cambiar contratos en el momento de la firma. ¿Sí? Claro, de mandarte la versión anterior. Claro, en el fútbol. Si no estás despierto, marchaste. Digo, cuando uno está ahí, hay que leer todo de vuelta, porque uno llega a un club después que acordó el representante y después que negociaste todos los contratos. Sí. Entonces vos llegas al club, están las cámaras, la foto, la camiseta, el director deportivo, le encajan la camiseta, le cosas y te tiran los contratos arriba de la mesa en la misma hoja membretada de la que vos estuviste estudiando todos estos días. Yo les pido pausa, les pido un privado y me voy y leo, porque me ha pasado La letra varias veces de cambiarte la versión. Ah, sí. Claro. Si habrá que jugar los campeonatos no solamente dentro de la cancha, sino también afuera. De cambiar la versión. Entonces, si a vos tu representante te transfiere, hay que ocuparse, además del contrato de transferencia, de tu contrato de trabajo, de tu contrato de imagen. Normalmente, ahora está muy de moda que el club no venda el 100% de los derechos, sino que se quede con un porcentaje, entonces hay que documentar los porcentajes futuros. ¿Qué pasa si? Claro. Siempre hay que prever que al jugador le vaya mal, porque el problema es si al jugador le va bien, estamos todos contentos, Claro. Viene otro, Sí. se lo quiere comprar. Si al jugador le va mal, te lo quieren devolver. Muchas veces existió, doctor, que iban Gustavo Rodríguez y 2 o 3 más, como que iba un paquete de jugadores. Recuerdo, en la época de los 90 era Sí. muy común. ¿Esto se sigue dando o no? ¿O es cada vez más difícil colocar en algún mercado jugadores? Cada vez es más difícil colocar en un mercado jugadores porque los mercados, y eso ya te repito, es tarea de mis compañeros, los representantes, pero el mundo cambió. ¿Después ¿verdad? de la pandemia o ya venía? La pandemia terminó de hacer cambiar al mundo porque ya los presupuestos que se manejan son mucho menores. Los clubes estuvieron 2 años prácticamente sin ingresos, los clubes Claro. de afuera. Sí. Entonces cada vez es más difícil. Los cupos de extranjeros son cada vez menos. Si no tienen pasaporte comunitario, llevar un jugador sin pasaporte es muchísimo más difícil. Entonces, de verdad, el trabajo del representante les implica meses de viaje, meses de estar lejos de la familia, meses de llamadas, de reuniones. Sí, es desgastante. No, pero de estar solos en un hotel por meses. Claro. ¿Tá? ¿Cuál es el mercado más difícil para llegar? Como abogado se sentó en una mesa, el italiano, el español, el inglés. ¿Cuál es el más difícil para negociar? Para negociar, el italiano. ¿El italiano? ¿Sí? El italiano es complicado, porque los clubes tienen poca plata, hay una burocracia interna brutal. El italiano es complicado. Uruguay, por suerte, más allá que podemos disentir... Todos son complicados. Sí, claro. Cuando hay plata de por todos medio... Todos son complicados. El mexicano Claro. es complicado. El mexicano, me imagino. El argentino mexicano es complicado porque está todo este tema de... Sí, pero me imagino. Pero en Europa el italiano es el más difícil. El italiano es el más difícil. Le iba a preguntar, más allá que podemos disentir en algunos temas con la Mutual, algunos puntos que me parece a mí tendrían que solucionarse de otra manera, pero no importa. El fútbol uruguayo o el futbolista uruguayo está bien representado acá. Termina un año futbolístico y si mi club tiene una duda conmigo, la Mutual exige que me paguen si no arranca los campeonatos. Sí. ¿Qué pasa con los jugadores que usted ha trabajado con ellos en el tema legal, que juegan en ligas donde no hay una Mutual que los represente y que hay un club que les promete que le va a pagar tanto y termina el campeonato y no les paga? Se reclama en FIFA. En FIFA. Claro. Al ser un ¿Y jugador, se cobra? Se cobra. Se cobra. Se reclama en FIFA. Es un procedimiento bastante rápido dentro de lo que son los procedimientos.
Y ahí es que establecen que si los clubes no cumplen, establecen las sanciones, la comisión disciplinaria establece las sanciones de prohibición de incorporar jugadores. ¿Y qué pasa con los clubes como en México? Creo que en Estados Unidos pasa lo mismo y en Colombia está pasando lo mismo. Los clubes que un día son, su propietario es el doctor Hugo Alves y me lo vende a mí y se llama Tigres y mañana yo le pongo León. Y cambia de nombre y hacen un draft y los jugadores... Hay toda una teoría de lo que es la sucesión deportiva, la sucesión de clubes. Sí. Hay indicios, mismo estadio, mismos colores, de repente se apropia uno de las copas que ganó el otro. Es un reclamo, es un juicio, pero hay toda una teoría de lo que es la sucesión deportiva. Y ahí cuando hay un jugador en el medio, un jugador que usted ha estado legalmente... Que lo venden al club, que lo compra otro y por ahí. ¿Cómo hace? Y para eso está la FIFA. Cuando hay un elemento de internacionalidad, que el jugador es extranjero, siempre está la competencia de la FIFA. Ojo que en muchos países, en muchos contratos, es de las primeras cosas que yo miro. A ver, en caso de controversia, porque a veces te pactan los tribunales de Milán. No, ¿qué tribunales de Milán? Competencia de FIFA. Claro. Que es lo que te da a vos las garantías de que puedas cobrar. No podés ir a litigar a un juzgado de cada país del mundo. Lo entiendo. No podés ir a litigar. Entonces, una de las peleas jurídicas siempre es pactar la competencia de FIFA en los documentos. Salió un comunicado hace pocos días, íbamos a charlar con el doctor y el doctor viajó justamente ese lunes, estaba en Montevideo y me pidió disculpas. Y digo, bueno, un lunes de esto vamos a tenerlo en Maldonado y lo vamos a invitar para... Salió el comunicado de Ituzaingó por el tema del pase de Naita Hernández y lo que Peñarol tendría que pagarle a Ituzaingó, tiene que pagarle a Ituzaingó, sobre lo que fue el pase de este futbolista. En noviembre, si usted me corrige si estoy mal, del año 22, salió favorable de parte del TAS que Peñarol tenía que pagarle a Ituzaingó. Pero Peñarol no da señales ni respuestas. ¿Qué pasó? Bueno, Peñarol estaba lento. Y Ituzaingó muy razonablemente lanzó ese comunicado, lo cual movilizó a Peñarol, nos pusimos en conversaciones, me reuní con su presidente, con la directiva y demás, y hoy estamos en conversaciones, digamos, lógicas y próximas a finalizar como para que esto se termine. O sea, es optimista. Soy optimista. Bien, porque a veces le Soy estiran. optimista, pero no queda mucho tiempo. O sea, ¿No queda? ¿Cuánto queda? Es un tema de decisión de la comisión directiva, pero soy optimista, pero ya pasaron casi 3 meses, entonces soy optimista, el diálogo es bueno, hay buena voluntad de las dos partes de sentarse a conversar, pero tampoco se va a eternizar un mes más. Ah, perfecto. ¿Pueden pagar en cuotas, Peñarol? Es un tema de acuerdo, es un tema de acuerdo. Bien. Es un tema de acuerdo. Si Ituzaingó acepta el pago en cuotas, se documenta de manera que Ituzaingó quede blindado, podrá ser así. De hecho, estamos conversando, esos son el tipo de cosas que se está conversando. Que se está negociando. Lo último, ahora sí le agradezco su tiempo. El fútbol del interior tiene que cambiar en estos temas, los dirigentes tienen que estar mucho más atentos desde su punto de vista. En el tema legal, no es que venga Nacional, Peñarol, Danubio, Defensor, River, me llevan un jugador y yo espero a ver que... ¿Tiene que estar mucho más atento? Para mí que sí, y la mejor demostración es lo que hizo Ituzaingó. La mejor demostración es lo que hizo Ituzaingó. Ituzaingó elevó la bandera del fútbol del interior. O sea, Ituzaingó se asesoró antes de que el jugador se fuera para Peñarol, durante y después. Entonces hoy Ituzaingó está teniendo los resultados de haber actuado con diligencia. Perfecto. ¿Verdad? Y hoy por hoy, Ituzaingó está, ya le digo, llevando la bandera del fútbol del interior, mostrando por hechos propios de que se puede, y que con un correcto asesoramiento se equiparan las partes. Claro. ¿Verdad? Sí, no es aquello del profesionalismo y el amateurismo. Sí, se equiparan las partes. Doctor, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, Gustavo. Un placer, aprendiendo muchísimo. Vamos a destacados y después nos vamos a la pausa. Destacados, América toda. El 24 tendrá la Copa América como sede en Estados Unidos.
las 10 selecciones de la Conmebol y las 6 mejores de la CONCACAF. Disciplina. La FIFA le aplicó la sanción a los futbolistas de Uruguay, José María Jiménez y Fernando Muslera, con 4 partidos. Diego Godín y Edinson Cavani 1 partido y multas que van de 20.000 a 15.000 francos suizos. Se estrenó la primera tarjeta blanca en la historia del fútbol. La responsable de sacar esta nueva cartulina fue la jueza Catarina Branco, quien arbitró el partido entre Benfica y Sporting Lisboa, correspondiente a la Copa Portuguesa de Fútbol Femenino. La tarjeta significa premio al valor ético en el deporte. Ahora golf. Gareth Bale, el exfutbolista, anunció que jugará su primer torneo internacional de golf. Ya la conocen, la próxima pelota del Mundial Femenino de Fútbol, que se juega entre el 20 de julio y el 20 de agosto en Nueva Zelanda y Australia, se llama Oceanus. Es el nuevo balón creado por Adidas. Abre las puertas. Un hecho histórico en Gaza. Mujeres palestinas boxean en la playa, pero ahora también pasarán a hacerlo en su primer club femenino de boxeo en Gaza. Corre. La activista maratonista Mina Gulli visitó Madrid para completar su maratón número 157. Se ha marcado el reto de terminar 200 maratones en un año para de esa manera concientizar sobre la crisis del agua mientras corre en el mundo. ¡Súper! La final de la Supercopa la ganó Liverpool al vencer Nacional por 1-0. La Copa se fue a Belvedere invictos. Los juveniles de Uruguay terminaron la primera fase del Sudamericano invictos. Este martes juegan ante Colombia en el octogonal a las 20 horas. No basta. Novak Djokovic es el nuevo campeón del Abierto de tenis en Australia, después de imponerse en la final a Stefanos Tsitsipas. En 3 sets, Djokovic iguala a Nadal con 22 Grand Slam y se proclama junto al español como el jugador con más trofeos logrados a lo largo de la historia. Hacemos la pausa, continúa Marcelo Pullares como siempre en la mañana del 11.